en todas las estoy poniendo como en el fondo. Di que ojalá Sí, me pero, sí, mencioné. pero lo que pasa es que solamente era en esa que tenías problemas, porque esa era la que como que se superponía. Sí, pero yo la estoy corriendo en todita. Mira, la piche le subió la goma arriba al Mario, santito. Aquí, el Mario tiene que ir adelante de la piche. Entonces, ponga el Mario en el Arriba. frente, exacto. Ah, sí. Yo creo que ya quedaron. Ese loco. Esto no se puede. Esto está terrible. Pero ahí vamos, profesor, ahí vamos. Gracias. Pero hay muchas cosas que ajustar y muchas cosas que ver, pero estamos aprendiendo y uno va practicando y va. Ahí vamos. Mil gracias, profe. Eso es lo importante, eso es lo importante. Bye. Gracias, Dejo de de verdad que sí. proyectar, sigo practicando y luego la subo. Un placer. Señores, me gusta la actitud de este equipo, de verdad que sí. Líderes, tenemos por acá, no sé si han podido ver el contenido, realmente lo subí un poquito tarde porque se me complicó algo, pero gracias a Dios ya estamos por acá. Eh, Vamos a trabajar el día de hoy dos tópicos muy interesantes, que es la parte de los botones animados y el efecto Parallax. Bien, eh, la idea es, si podemos visualizar por acá el contenido, hay un poco de contenido acá sobre los botones. Un botón de acción es un objeto en una diapositiva que realiza una acción cuando se hace clic o se señala. Hay un micrófono abierto. O se señala, como ir a otra diapositiva, reproducir un sonido, entre otras. No se Sonido. escucha. No se No se escucha. escucha, profe. Tío, Tiene el mío Oh, puesto. ahora sí, ahora no sí. veo la pantalla. Ah, ahora sí. Ok. ¿Dónde me quedé? Aquí. Los botones de acción se utilizan más comúnmente para presentaciones autoejecutables, por ejemplo, presentaciones que se muestran en un stand o en un kiosco. Eso es en cuanto a ese tipo de botones. El efecto parallax o el parallax scrolling es un efecto de paralaje o bien llamado parallax. Es una técnica en la que el fondo se mueve a una velocidad distinta que la del contenido. El resultado es un ligero efecto de profundidad, dejando ver partes que antes no podías visualizar. Te ayuda a sumergirte totalmente en el contenido, similar a un efecto 3D. Bien, el efecto parallax es un principio en el mundo del diseño web que muchas empresas y marcas deciden ocupar para romper los esquemas tradicionales y atraer a sus consumidores. Añade profundidad y movimiento a la navegación de tu página conforme haces el scroll. Y se basa en un método multiplano a partir de una one page web. Bien, entonces ese efecto se llevó a lo que es PowerPoint hoy en día y vamos a estar viendo el día de hoy algunas de estas funcionalidades. Y es importante que sepan que muchas de las funciones que vamos a ver el día de hoy eh, están disponibles a partir del Office 2019. O sea, que es importante que si hay alguien que no esté en 2019 o 365, lo pueda, no necesariamente que lo actualice ahora, pero quizás no va a haber el mismo efecto que una persona que sí lo tenga en una de esas versiones más actuales. Bien, entonces eso para los fines. En cuanto a los recursos, nuevamente les proveo acá los recursos que hemos utilizado en, en, en lo que es el audiovisual de lo que esperamos conseguir. Nuevamente, no está escrito en piedra. Si tienen alguna sugerencia, ahí vimos a Mario Kart, o sea que podemos hacer ajustes, personalizarlos, tener nuestra propia identidad y creatividad. Y en esta parte están
siéntase con la mayor libertad de hacer los cambios. Bien. En mi caso, como ya tenemos acá el tema de los resultados esperados, acá debajo, vamos a trabajar con estos recursos, ¿bien? Que ya lo tenemos disponible, ya sabemos que funcionan y de qué manera funcionan. Entonces, en cuanto a los resultados esperados, en cuanto a los botones, este es el resultado esperado, perdón. Tenemos una diapositiva y tenemos una especie aquí de menú desplegable en la parte superior derecha, que cuando yo lo presiono me muestra ese efecto de zoom y según yo voy mostrando los botones y voy presionando los botones, él me va redireccionando a otra diapositiva. Claro, en este escenario no hay muchas cosas nuevas, así, si se fijan, aquí tenemos varios efectos, tanto cuando yo presiono en esta parte, miren, cuando yo le digo aquí presiono, miren cómo se van los menús, ¿verdad? Se nota como un desplazamiento de la barra hacia arriba y se nota un zoom out, o sea, un zoom de salida de los objetos, que precisamente este efecto es lo que queremos. Ya lo demás básicamente viene siendo una acción de redirección a la diapositiva en base a ese objeto como tal, que no es algo nuevo, quizás muchos de ustedes lo conocen, pero la idea es como abrirle un poquito más la mente de que hay funciones combinadas que podemos hacer y que es más una cuestión de creatividad, de que podamos utilizar varias funciones, varias animaciones y en base a eso, entonces tener un resultado diferente. Igual con el parallax, lo que quisimos hacer acá fue básicamente ver cómo se desplazan las diferentes imágenes con el efecto. Muy importante aquí la parte de qué va adelante y qué va detrás, que lo vamos a estar viendo en unos minutitos también. Hay ciertas excepciones a las reglas, como las reglas del tamaño del texto, pues si se fijan en este escenario, tenemos una presentación que quizás no necesariamente es algo corporativo, no es necesariamente la presentación de un producto, puede ser la presentación de un artículo, de un objeto, de una publicidad, y que en base a eso estamos trabajando, presentando esa información en una pantalla automáticamente y demás. Ya de mostrar cómo funciona la acción o la programación como tal, a que usted la pueda personalizar y ajustar a su necesidad puntual, eso va a depender de cada quien. Bien, entonces esa es la idea. En cuanto al foro, tenemos aquí básicamente, luego de que ustedes vean el contenido y hagan sus prácticas y demás, es importante aquí que hagan su aporte. Básicamente es un foro no de la tarea ni del texto que presentamos, sino cómo entiendes que podrías dar, qué uso entiende que le podrías dar a los botones animados y al efecto parallax en tu entorno laboral. Bien, pensar un poquito dónde yo podría utilizar eso. Quizás no sean tan específicos para así, quizás no den información del negocio, pero la idea es tratar como de visualizar que ya ustedes pueden enfocarlo en algo específico en su ámbito laboral. Ya por acá, entonces vamos a trabajar la entrega de la actividad 4, que es el contenido que vamos a estar viendo el día de hoy, cómo desarrollar. ¿Dudas, aclaraciones antes de iniciar? ¿Vamos bien? Asumo que sí. Entonces, tenemos grabación, tenemos cámara, compartimos pantalla, perfecto, vamos a iniciar. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Tenemos por acá, vamos a ver qué descargamos. Descargamos por acá nuestro recurso, lo vamos a extraer todo. Y lo vamos a mostrar. Vamos a iniciar con los botones animados. Vamos a hacer una práctica desde cero.
Bien, vamos a eliminar esta parte de acá, que no la necesitamos por ahora. Y acá vamos a colocar nuestro fondo. Yo voy a trabajar inicialmente con el contenido de la primera diapositiva, validar que todo funciona y luego de que hagamos eso, entonces replicamos y creamos las demás. Acá yo voy a seleccionar mi recurso. Ya no hablamos de recurso porque ya sabemos que lo hemos trabajado, ya lo tenemos disponible, o sea que no hablamos de esa parte, que se asume que ya se hizo, ¿verdad? Aunque se está previamente. Yo traté de buscar un recurso inicial, mi temática en este caso es el transporte de carga. Bien, su temática puede ser diferente y ya saben cómo manejarla. Entonces, un punto muy importante, yo tengo ya aquí mi fondo aplicado. Las formas son de vital importancia para el tema de los botones. Bien, entonces es casi seguro que siempre van a utilizar las formas. En mi caso yo voy a utilizar una forma como esta. Voy a colocar acá mi forma. Voy a ampliarlo un poquito hacia acá si quiero. Muy importante que si se fijan aquí estas guías me van identificando en qué posición yo estoy para que quede de esta forma. Voy a utilizar un relleno de color negro y el contorno en este escenario lo voy a dejar sin contorno. Recuerden que trabajamos sin contorno. Bien, una vez ya yo tengo esa primera forma, ya si es el tamaño que yo quiero, puedo aquí ampliarla, validar que ese es el tamaño. Esto no va acá, ese es el tamaño. Entonces podría yo replicar esa forma. La copio y la pego. Otra forma de yo copiar es con control presionado, hago un clic y arrastro. Esa es otra forma también de yo hacerlo. Esto también funciona tanto para el texto como para cualquier objeto, ¿bien? Y la puedo alargar hasta acá. Esta segunda forma también, como en este caso la copié, ya no tiene el contorno, o sea que la copié de la anterior y ya no tiene esa parte del contorno. El efecto que logramos acá, si yo lo abro por acá, este efecto que nosotros logramos acá, si se fijan, esta forma de aquí debajo tiene una transparencia. Bien, esa transparencia yo la logro, en este caso me coloco en la forma, y acá en el estilo de la forma, yo tengo esta opción aquí debajo que me da el formato de la forma. Cuando doy un clic acá, él me va a abrir el formato, donde yo puedo determinar qué tipo de color yo puedo asignarle, si es un sólido, un degradado, demás. Y aquí debajo yo tengo la parte de la transparencia. Aquí vamos a trabajar con un 35% de transparencia para que se vea de esta forma. Bien. Entonces, seleccionamos la forma acá y podemos ya determinar qué queremos hacer con esto. Un punto muy importante acá es utilizar lo que se llama el panel de selección. Pues cuando nosotros vayamos a colocar la animación a esta forma que está acá, si tenemos, en este caso son pocos objetos que yo tengo una diapositiva, pero si tuviese muchos objetos, a la hora de identificarlos, a la hora de colocarle la acción, sería muy complejo, difícil yo poderlo identificar visualmente. Entonces, cuando yo tengo la forma seleccionada, yo puedo venir acá al formato de forma e ir al panel de selección. Y en el panel de selección yo puedo identificar que, según yo voy agregando la fórmula, ellas se llaman según se llaman acá en la fórmula, rectángulo, triángulo y demás. Entonces yo puedo identificar una u otra forma, perdón, e indicarle aquí el nombre que yo quiera que se muestre. Y cuando yo vaya a utilizarla en animación, ya yo voy a saber que específicamente este botón se va a llamar de esa forma que se muestra ahí. Por ejemplo, yo tomo esto, lo copio y me lo llevo allá y yo le puedo colocar a esta que se llama de esa forma. Estamos trabajando en el formato de forma en el panel de selección. Este panel nos ayuda a nosotros a seleccionar
y a identificar las diferentes formas que yo tenga una diapositiva. Si surge alguna duda, señores, no estoy atento a las a la mano levantada. Pueden abrir su micrófono y me dejan saber. Bien. Entonces, ya tenemos acá la forma, está identificada. Ya tenemos la forma secundaria, la cual podemos dejar como un rectángulo. Vamos a colocarle un texto a esto. Vamos a colocarle el texto. Este que está acá, perfecto. Déjenme ver si el tamaño me ayuda. Vamos a ver cómo se ve. Podría ser un poquito más grande. Algo así. Perfecto. Entonces, bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora nosotros podemos identificar y colocarle a esto la animación. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a animaciones y aquí nosotros vamos a utilizar lo que se llama el barrido. Bien, vamos a utilizar aquí el barrido y en el caso de la entrada, ¿bien? En el caso de la entrada vamos a utilizar el barrido y cuando yo utilizo barrido, él me indica aquí en qué dirección yo quiero hacer el barrido. Bien, cuando es de entrada, yo lo quiero hacer de arriba hacia abajo, que se vea de esta forma. Y vamos a agregar también una animación de salida. La animación de salida también va a ser un barrido, pero en este caso va a ser de abajo hacia arriba. ¿Sí? Entonces aquí tengo ya dos animaciones. Vamos a cerrar el panel de selección, que ya no lo vamos a usar por ahora. Y ahora yo le voy a decir a PowerPoint en qué momento se van a ejecutar estas dos acciones. Por ejemplo, si se fijan en el área de animaciones, se me ha habilitado una opción aquí en animación avanzada que se llama desencadenar. La opción desencadenar me indica a mí qué va a desencadenar cuando yo haga clic en cuál forma. Cuando yo haga clic en cuál forma, me va a hacer la acción de el barrido u otro barrido. ¿Bien? Entonces, si se fijan aquí, al hacer clic en, ya me aparece aquí el nombre de la forma que nosotros indicamos anteriormente. ¿De acuerdo? Y lo pusimos en el panel de selección de la forma, ese nombre. Si no lo hubiésemos colocado allá, no se hubiese mostrado acá. Entonces, dentro de decenas de formas o varias formas acá, puede, si no lo tomamos en cuenta desde el inicio, que no nos aparezca acá y entonces tengamos que hacerlo visualmente, manualmente. Presiono acá, si se fijan, aquí cambió, ya no se ven como un 1 y un 2, sino que se ven como un rayito, que es la parte de desencadenar. Podemos abrir el panel de animación para ver cómo se muestra acá la función. Y si le damos una pequeña vista previa, ahora podemos nosotros hacer esto y si le damos otro clic, hacemos esto. Y aquí estamos logrando ese primer efecto con este pequeño botón, que es lo que queremos. No está haciendo ninguna acción porque todavía no lo hemos redirigido a ningún lado. Bien, el siguiente paso es la inserción de los botones o los iconos. Bien, en este caso estamos hablando de carga. Vamos a ir al menú insertar y vamos a insertar iconos. Vamos a buscar algunos iconos, como son, por ejemplo, el avión, los que representan en este caso en este caso los que representan, un momentito, los que representan la temática que estamos trabajando. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el avión? Si se fijan, si lo colocamos acá, no se ve bien. La idea es básicamente cambiarle el color para que haya como un contraste, que se vea de esta forma. Podemos insertar los demás. Aquí podemos seleccionar los demás. Utilizo estos que son sólidos y no estos que son vacíos, pues el color blanco nos ayuda mucho.
Bien, entonces estos también lo puedo colocar de esta forma. Entonces, aquí vamos a utilizar algo que se llama la función de alinear, bien, donde yo aquí selecciono todos mis objetos y acá en el formato de gráficos puedo aquí alinear tanto verticalmente, logro que se alineen de esta forma, y también puedo alinearlo la parte de distribuir verticalmente, que es el espacio entre uno y otro objeto. De esa manera, los objetos van a quedar a una distancia X uno de otro y van a quedar bien alineaditos. Entonces, seleccionamos nuevamente las imágenes y vamos a crear unas animaciones de entrada y de salida. En este caso, para estos, vamos a utilizar la animación de zoom, que es lo que hace que cuando presionamos que se despliega la opción de barrido, el objeto sale con el zoom, así como de esta forma. Bien, entonces, si se fijan, de esta forma él se hace bien, de esta forma funciona, pero yo quiero que él lo haga al momento de que yo utilice el desencadenador. Porque si yo lo ejecuto ahora de esta forma y presiono esto, no me hace nada. ¿Por qué? Porque el desencadenador no está, si se fijan acá, la animación está de antes del desencadenador que agregamos anteriormente. Entonces yo puedo arrastrar y colocarlos todos debajo de este. Y si se fijan, el primer icono de acá está con el clic al iniciar, al hacer clic. Bien, si yo no quiero hacer clic, sino que cuando yo presione este rectángulo aquí arriba, él inicia automáticamente, entonces le digo con la anterior. Bien, eso es importante que lo hagamos con la anterior. Entonces, el efecto que logramos con esto es que haga esto. No hemos logrado que salga porque todavía no hemos configurado la animación de salida. Pero si se fijan, miren la animación de entrada, cómo se logra que al hacer en este caso, la animación de esta forma, logramos que el zoom haga su trabajo. Vamos a hacerlo ahora nuevamente, pero con el zoom de salida. Igual la vamos a llevar debajo de su desencadenador e igual le vamos a decir aquí que él va a hacer iniciar con la anterior. O sea que para que desaparezca, automáticamente haga el zoom out. Aquí lo tenemos. Bien. Entonces, ya con esto vamos trabajando. Ahora vamos a agregar otro menú aquí debajo a una casita, porque si se fijan, aquí yo tengo las diferentes opciones. Yo podría agregar la casita aquí debajo si quisiera también, pero la quiero aquí. La idea es que si en algún momento yo, estando en alguno de estos medios de transporte, quisiera volver a la pantalla principal, pues lo puedo hacer a través de un icono de ese tipo, como casita. Entonces, básicamente, vamos a colocar aquí casa. Aparte de la Profesor, ¿en qué animación, Ajá. ¿Me escuchan? No, perdón, que hable la compañera primero, quien iba a hablar. aparte de la animación que tiene esos iconos, ¿qué otra función tiene? Vamos a agregar la función de acción para que cuando creemos aquí las diferentes diapositivas, al presionarlo, lo redirija a esas diapositivas. Como si fuera secciones que usted enseñó la semana pasada. Pero no O necesariamente, hiperlink.
como si fuera hiperlink, pero en este caso, en el caso de acciones. La diferencia básicamente es que con las acciones puedes agregar algunas cositas más, como los sonidos y demás. Gracias. Siempre a la orden. Yo iba a comentar, profesor, que por lo que veo, este tipo de técnicas, ¿verdad? Se prestan mucho, por ejemplo, ¿para qué tipo de presentaciones? Pueden ser como para catálogos. ¿Dónde se le da más utilidad a este tipo de aditamentos? Sí, pueden ser catálogos, brochures, la parte de lo que son las infografías. Infografías también puede ser de gran utilidad. Eh, y también cuando son presentaciones un poquito más animadas, ¿sí? O más enfocadas, donde ya tú tienes unas 4 o 5 diapositivas y esto son cosas que son acciones que impactan, o sea, que no son tan comunes y logras como ese impacto que es de entrada. Adicional así a lo que vimos la semana pasada, ¿no? Puedes combinarlo si quieres y esto es de mucha utilidad en ese sentido. Y aquí lo tenemos. Quizás puede ser un poquito más pequeño, pero voy a enviar este al fondo. Entonces, bueno, si yo aquí agrego una nueva diapositiva, vamos a hacerlo brevemente. Vamos a agregar nuestro fondito. Si voy muy rápido, me avisa, ¿eh? Básicamente estoy duplicando y insertándole el fondo a las diferentes diapositivas. Bien, entonces ya una vez que ya yo tengo mis diapositivas ya creadas, la idea acá es básicamente yo indicarle antes de copiar las formas en las demás diapositivas cuál es la acción a tomar. Entonces, por ejemplo, en esta le digo que va a ser en vínculos, acción. Entonces aquí le voy a hacer un hipervínculo a una diapositiva que va a ser la de avión, que es la 4. Aquí yo puedo decirle que me reproduzca un sonido y demás, si yo quisiera hacerlo con ese objetivo. Vamos a hacer ahora el del camión. Hacer la del barco. Pregunta, cuando al darle a duplicar a las diapositivas, em, la foto anterior se fue quedando en todas. O sea, no. O sea que estoy cargando la presentación quizás sin necesidad. Porque, por ejemplo, cuando fue a la slide 3 estaba duplicado el 2 y le puso encima la del barco o se sustituyó, fue. No se sustituyó. Ah, ok. Porque yo estuve utilizando la imagen de fondo, no insertar imágenes. No, pero al darle duplicar, yo entendía que se quedaba con la otra debajo. No, No, cuando le no, ponía la nueva, se iba la otra. No es una sobre la otra. exactamente, Ah, ok. no hay problema. Entonces estamos acá en el tren, que también está acá. Y aquí tenemos la animación, o sea, el salto de cada una de ellas. Vamos a colocar esto también para así que tenga su saltito. Ok, entonces ya estamos listos. Vamos a ver esta información.
y vamos a irla pegando en las demás. Bien, y aquí la tenemos todas. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta algo. Ah, ok, vamos a ver cómo se visualiza, y si no, entonces le ponemos una pequeña transición. Bueno, también hay un tema acá. Permítanme. Miren, yo les voy a mostrar por acá. Si se fijan, yo presiono acá, se va otra vez. Si le digo aquí avión, me lleva avión, ya eso ustedes lo conocen. Al avión aquí, me lleva acá. Si le digo acá, me trae acá. Puedo jugar con esto. Pero de las cosas que yo veo que tiene, si se fijan, es el cambio. Es muy brusco. Cambia como de una manera cortante. Entonces yo podría aquí poner una transición, quizás un desvanecer, y ese desvanecer lo podría colocar, no sé, quizás en un 50 y aplicarla a todas. Otro punto importante es que, por ejemplo, si se fijan acá, a la hora de yo seleccionar esta, por ejemplo, ahora se ve mejor, como va cambiando, ¿bien? Pero un punto importante acá también es que yo puedo dar clic acá y finalizar la presentación. Bien, entonces yo podría aquí eliminar el clic con el mouse, por lo menos con el mouse, aplico eso a todas. Cuestión de que yo estando en la presentación, si hago clic acá sin querer, no se me va a mover la diapositiva. Bien, puedo irme a esta y dar clic dentro y no tengo ningún problema de ese tipo, que es lo que andamos buscando. Y parece que se me fue. Ah, no, esta no. Bien, entonces eso es lo que queremos lograr aquí. Básicamente, que ustedes puedan desplazarse sin mayor dificultad. Esto ustedes lo pueden manejar si quieren que sea el menú que sea vertical y que sean desplegables, si quieren agregar más menús, dependiendo de la cantidad de diapositivas que manejan. Es ya una cuestión de, de uso, bien, de creatividad, de que ustedes lo pueden aplicar a lo que ustedes quieran. Básicamente las funciones aquí importantes que, o innovadoras o nuevas que hemos aprendido en esta actividad, básicamente la parte de desencadenar. Bien, y el efecto que se crea con el nivel de transparencia que manejamos con las formas, que también es muy importante. No sé si tienen alguna duda sobre esta actividad a realizar o aclaración antes de pasar a la siguiente. La práctica es el maestro. Definitivamente la idea es esa, que lo vayan haciendo, puedan ver el video nuevamente y practicarlo. Realmente el tema de, hay algunos puntos también interesantes como el tema de la alineación de esta parte de acá, que es también muy útil, poco utilizada, pero tiene una utilidad bien importante porque puedes distribuir los botones que no sea al ojo por ciento. Entonces realmente es un valor agregado también. Bien, Sabrina, adelante. Sí, saludos. Usted mencionaba, profe, ahorita que en la parte de desencadenar y en el orden que tiene que tener la animación, hay que como guardar un orden, como que esté debajo de la primera diapositiva para que se vea bien. Esa parte la podría repetir, por favor, porque no me quedó muy claro. Sí, claro. Por ejemplo, si vienes acá en el área de animaciones, tienes que tener el panel de animación abierto. Entonces, básicamente, cuando agregan las animaciones, ellas se agregan encima del desencadenador. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos inicialmente el desencadenador o aplicamos inicialmente el desencadenador. Entonces, si te fijas aquí, cada grupo de animaciones, que son estas que están acá, en base a estos gráficos, los verdes representan la entrada, la animación de entrada, y los rojos representan la animación de salida. La idea es que cuando hagas clic en esta opción, que es el botón que tienes acá,
desencadene las siguientes animaciones que tenemos aquí debajo. El aporte que hicimos acá es que inicie con la anterior, porque al agregar las animaciones acá, él inicia con un clic. Y por eso lo pusimos con la anterior, porque cuando probamos inicialmente el desvanecido de la forma acá, lo probamos con el desencadenador. Por ejemplo, yo voy a borrar estas animaciones, por lo menos en esta diapositiva. Si hacemos clic acá, vas a notar que los iconos se muestran de entrada. Y cuando haces clic acá, entonces se hace esta acción. La idea es, realmente lo que tenemos aquí son dos animaciones. Tenemos una para la forma y tenemos otra para los iconos. Entonces, cuando los seleccionamos todos, ups, aquí ya lo tienen. Aquí lo tengo. Entonces, aquí yo les digo, por ejemplo, mira, vamos a utilizar Zoom. Mira donde él lo agrega aquí arriba, encima del desencadenador. Bien, entonces por eso es que yo lo tomo, lo dejo presionado y arrastro y lo coloco justamente acá, porque debe de estar verde con verde. Pero si te fijas aquí, el 1 representa que es un clic y el 2 representa que es un clic. O sea que tendrías que dar 2 clics para que él te lo muestre. Entonces, ¿qué hago? Le doy un clic derecho a este y le digo con el anterior. Y él te elimina el 2. Y ahí, cuando haces aquí la presentación, ya tienes el efecto de salida. El de entrada, perdón. Te falta el efecto de salida. Entonces, ese es el que vamos a agregar aquí debajo. Y hay un tema aquí con esto. Entonces, profe, la idea de que salga es para que no esté permanentemente sobre la diapositiva y que las tengan todas y de manera como que funja como un menú. Exactamente. Esa es la idea. Que tenga como un menú desplegable o un menú, sí, desplegable en este caso, porque cuando le das un clic, él se despliega hacia abajo. Entonces aquí las rosas las coloco con las rosas, les digo que van a iniciar con el anterior para que cuando les dé clic aquí arriba, que salga la forma hacia arriba, salgan los gráficos con el zoom out. Es el efecto que andamos Y se buscando. activa solo cuando uno le da el clic a la forma primaria que usted hizo, la de arriba. Exactamente. O sea, si Porque yo hago Enter normal en mi PowerPoint Show, me va a ir pasando de slide, a menos que yo con el mouse me posicione encima del nombre, digamos, del menú para que se despliegue. Esa es la idea. sí, en el caso del teclado es diferente, porque ya las opciones que tenemos aquí son específicas para el mouse, que por lo regular es como más nosotros cometemos errores, porque cuando estamos presentando la diapositiva es poco probable que estemos utilizando el teclado. O sea, que casi siempre con lo que estamos jugando es con el mouse o con un pointer o algo así. Entonces, si utilizas el teclado, sí, te va a cambiar. Pero si utilizas el mouse, no te va a cambiar, pero no por lo que acabamos de hacer acá, sino por lo que utilizamos en la transición. Bien, recuerda que en la transición utilizamos desvanecer, bajamos un poquito el tiempo a .50 y desactivamos la opción de que al hacer clic con el mouse cambie la diapositiva. Entonces, esto que está aquí, descotejar esta opción, es lo que realmente te da esa función. De que cuando hagas clic acá, yo estoy dando clic, no cambia, pero sí, ya cuando lo haces por esta vía, sí lo logras. Entonces son dos funciones que no conviven. Es obligatorio deshabilitar que cambie el slide con un clic.
Dependiendo de lo que para quieras utilizar lograr. esa herramienta. Por ejemplo, imagínense que yo tengo ese menú perfecto, pero yo tengo en ese slide otras informaciones que yo quiero darle a clic para que en vez de una imagen, imagínense que sea un Smart Art que va a venir con varias fases y yo la quiera presentar con la animación. No convive animación de otra información con esto. Yo tendría que decidir una u otra. No, O claro, puedo sí. usar las mismas. O sea, simplemente mi pregunta es si influye dónde yo ponga el mouse en ese momento para dar el clic, para que me haga una función u otra. Ok. Sí, en este caso, si tienes varios objetos acá, te conviene dejarlo activo. Lo que tienes que tener pendiente es que cuando esos objetos finalicen, él te va a saltar a la siguiente aquí de abajo, si tú sigues dando el clic. Bien. Vamos a suponer que aquí tú tienes un texto. Yo tengo un texto, acá un cuadro de texto. Este cuadro de texto es de ejemplo. Aquí tengo un color rojo, no sé si tengo algo por acá. Bueno, estos son algunos nombres. Voy a utilizar esto. Aquí los coloco y no sé, vamos a colocar un tamaño un poquito grande para así. La idea es como mostrar algo, ¿bien? Si a esto le colocas una animación, me imagino que a esto se refiere. Bien, Sí. entonces, si te fijas aquí, el panel tiene su animación acá, a diferencia del desencadenador. El desencadenador solamente funciona cuando tú haces clic en esta forma. Por eso, cuando hicimos el desencadenador, le dijimos que va a ser cuando él presionara esa forma a la cual le pusimos un nombre en el panel de selección. ¿Te acuerdas? Entonces, aquí tú puedes tener inclusive dos objetos. Vamos a copiar este, ya tenemos dos. Y mira aquí la secuencia, que puedes tener uno que sea, por ejemplo, barrido. Entonces, ya aquí tú tienes dos objetos. Y lástima que no lo hicimos en otra. Vamos a ver si lo podemos mudar. Colocarlo, no sé, por acá. Bien, entonces la idea es la siguiente. Por ejemplo, ya aquí tú presentas para cambiar, en este caso, ya lo aplicamos, de que si tú quieres cambiar, por ejemplo, a camión, presionas Enter, él te va a mostrar la primera, presionas Enter, te va a mostrar la segunda. Pero si presionas un siguiente Enter, él te va a pasar a la siguiente. ¿Entiendes? Entonces debe Entonces tener ahí eso yo pendiente. tengo la opción de, en vez de dar el tercer enter, si yo conozco mi presentación, irme al desencadenador para si Exactamente. quiero saltar el siguiente slide a otro, hacerlo así. Exactamente. Perfecto. Okay, Esa es la gracias, idea. profe. Siempre lo hago. ¿Alguna duda adicional? Vamos bien. Líderes, se nos ha ido un poquito el tiempo. No sé si están dispuestos a que continuemos. Pues la otra presentación nos va a tomar un poquito más de tiempo. O sea, un poquito más de tiempo para presentarla. No sé si están en la disposición o prefieren detenerlo acá y verlo en otro encuentro. O podrían suministrarle un material audiovisual para que entonces lo practique. Porque no quiero abusar de su tiempo. Yo tengo un compromiso, si no pasa de 20 minutos, puedo quedarme. De Ok, mi lado entonces puede vamos. continuar. Yo me tengo que Perfecto. retirar, pero puedo escuchar después la grabación. Ah, yo también. Excelente. Igual yo. Sí, igual yo debo retirarme, Excelente. pero puedo Edo, escuchar yo el audio. también entiendo que tú puedes pasar luego el audiovisual, porque la mayoría. Tenemos que hacer hasta ahora Exacto. para ayudarte. Ok, entonces continuamos y le compartimos la grabación a los que no pudieron estar. ¿Están de acuerdo en lo que se retira? Sí. Sí, Sí, Sí. sí, correcto. Sí, por Y supuesto. cualquier Excelente. duda se reprasa unos Ok. minutos de la próxima clase. Excelente. Perfecto. está bien. Pues lo que tienen que retirarse lo pueden hacer, no hay ningún problema. Entonces vamos a Gracias. continuar los demás. Muchas Pasen buenas. gracias. Igualmente. Siempre la orden.
Entonces, líderes, ya por acá vimos la parte de los botones. Vamos a trabajar entonces ahora en la parte del efecto parallax. Básicamente, vamos a iniciar nuevamente una nueva diapositiva en blanco. Y aquí la tenemos. Aquí vamos a trabajar mucho en alejar y acercar un poquito la parte de la diapositiva para poder trabajar con ese efecto. Vamos a buscar los recursos, en este caso son estos que están acá. La idea aquí es nosotros poder mostrar quizás diferentes ciudades y lograr ese efecto. No necesariamente tienen que ser ciudades, puede ser un artículo, puede ser algo que usted quiera presentar, que innovador, bien, un producto que ustedes quieran explotar, que ustedes quieran una serie de productos, ya sea dispositivos o planes, lo que sea. O sea, no quiero como que lo extrapolen a su área laboral y se sientan cómodos con ello. Entonces, la idea inicial de lo que hicimos, vamos a cerrar esto también, y vamos a cerrar esto también. Creo que lo tengo por acá, creo que es esto. Perfecto, la idea acá, si se fijan, y por eso les digo aquí que vamos a hacer el zoom out y el zoom in, yo lo hago con el control presionado y el scroll del mouse, bajándolo y subiéndolo. También lo puedo hacer aquí con el acercar o alejar de esta parte. Entonces, si se fijan aquí tenemos varias imágenes, esas imágenes van a ir entrando y van a ir saliendo dependiendo de cómo yo quiero que se vaya mostrando el contenido. Aquí vamos a utilizar nuevamente la transición transformación, que es una de las transiciones más innovadoras y que tiene como mayor uso, así como mayor impacto, ¿no? Entonces, la idea básicamente es ir agregando nuestros recursos en este sentido. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a iniciar con Londres, en el cual yo lo voy a insertar como una imagen normal, común y corriente. Tomo Londres, que lo tengo acá. Y un punto importante es cuando yo presiono acá con Shift y trato de agrandar la imagen para que se vea de la manera correcta, veo que no logro hacerlo sin que se desforme. Si yo hago esto, se desforma. ¿Bien? Entonces, ¿qué yo hago? En este escenario, yo lo que voy a hacer es, cuando yo le inserto, voy a decirle acá en recortar que va a ser relacionado a un aspecto. PowerPoint por lo regular utiliza la modalidad horizontal 19.9 o 19.10. En mi caso, el más utilizado es el 16.9, perdón, 16.9. Este es el más utilizado. Si se fijan, él hace un corte como horizontal y cuando doy un clic fuera ya él hace como ese autorrecorte de la forma o de la imagen. Yo lo selecciono nuevamente y con control presionado puedo hacer este efecto de que me la agrande hasta que, con control presionado, hasta que ocupe la presentación completa. Bien, o la diapositiva completa. De esta forma ya yo puedo tener aquí esa imagen del tamaño correcto de la diapositiva. Bien. Luego vamos a insertar nuestra imagen de persona que tenemos por acá, que es esta que está acá. Esta imagen de persona, yo le hice un pequeño ajuste. Le cambié aquí, la volteé horizontalmente para que se vea como en base a mirando hacia la imagen, de esta manera, como para que esté de frente. Lo logré por acá. Y con Shift presionado voy achicando un poquito para que no se vea como tan grande, se vea como más relacionada a, en este caso, la imagen que estamos tratando de proyectar. Bien. Adicional a esto, vamos a agregar un texto, que en este caso ese texto va relacionado directamente con el contenido o el nombre del lugar donde estamos, ¿verdad? En este caso vamos a utilizar Londres. Vamos a elegir aquí un tamaño un poco grande para que sea visualmente atractivo y relacionado, en este caso 108, algo de esta forma.
Podríamos cambiar un poquito el color del texto y el tipo de letra. Ya eso es algo personal, yo realmente se los dejo a su gusto. El color del texto vamos a ponerlo blanco. Pero si se fijan, aquí perdemos un poquito, se pierde un poquito como el texto. Aquí yo les recomiendo a ustedes, en la forma como tal, agregar lo que se llama un contorno, pero no de la forma. Si agregas un contorno de la forma, él te lo va a agregar de esta forma. Mira aquí, en el borde de la forma. No lo queremos de esa forma. Lo queremos, acá tienes una opción que se llama contorno del texto, en el cual el contorno que elijas va a bordear cada letra del texto. Bien, y aquí puedes indicar inclusive el grosor que quieres de ese contorno. Bien, de esta forma se ve como diferente. Entonces, ya aquí tenemos nuestra primera imagen. Aquí yo les recomiendo a ustedes alargar o colocar del ancho de la forma el texto y centralizar el mismo de esta forma. Bien. Entonces, como en este caso hemos agregado el fondo, la persona y luego la palabra, ya por defecto el fondo queda detrás. Vamos a agregar el siguiente. ¿El siguiente cuál es? El orden al final va a ser el que ustedes elijan, no tiene que ser el mismo, ¿bien? París, dependiendo de la temática, si quieren utilizar la misma temática, también está. Hacemos el mismo proceso, seleccionamos París, hacemos el mismo recorte, 16.9, con control hacemos un clic fuera, luego seleccionamos y con control presionado logramos esto. Bien, la colocamos aquí al ladito y con control presionado seleccionamos el texto y lo duplicamos. Perdón. Y lo hago seleccionando la imagen, él también la duplica. Solamente el texto. ¿Qué logramos con esto? No tener que estar haciéndolo manualmente. Si me falta algún acento, me perdonen. Bien, entonces ya aquí tenemos la primera diapositiva. Esta diapositiva yo la puedo duplicar. Y ahora, antes de eso, es importante algo. Antes de esto, es importante algo. La voy a eliminar. Parece que hay alguien en la sala de espera. Allá adentro. Un punto importante. Como el texto, ya yo lo traigo desde acá, ya el texto queda de último, queda arriba. Pero esta imagen yo la coloqué de último. Miren lo que pasa. Como la imagen se va a desplazar de aquí hacia allá, se va a ver un efecto como de corte. ¿Ven? Entonces, ¿qué yo hago? Mando esta imagen al fondo. Cuestión de que cuando yo haga esto, bueno, no tan al fondo. Haga esto. Es el efecto que yo quiero. Bien. Porque la imagen es la que se va a desplazar de un lugar a otro. La imagen y el texto. Pero ya con el texto yo sé que no hay problema. Entonces, ya aquí eso es importantísimo. Entonces, aquí vamos a duplicar. Y entonces vamos a hacer la de salida. Selecciono esta y la voy sacando hasta donde se pierda el texto. O sea, que el texto no quede en la diapositiva. Algo así. Igual vengo por acá. Aquí puedo agregar la otra. ¿Cuál es la que sigue? Luego sigue New Jersey.
Entonces vamos a agregarla. Cortamos con control. Aquí la tenemos. Con control. Aquí está. Duplicamos esta. Bueno, validamos primero que el párrafo, mire, aquí pasa otra vez, ¿bien? Entonces, bien importante hacer ese paso. Hay que enviarlo uno más. No, es que aquí yo quiero que ella esté atrás. Ok, perfecto. Aquí está. Si tienen alguna duda, me dejan saber, por favor. Vamos a hacer la duplicada. Aquí está. Ya no vamos a utilizar Londres, podemos borrarla. París va saliendo. New Jersey entra. Y va entrando. ¿Quién más va entrando? Creo que Italia, ¿no? Toronto. Toronto. Cortamos con control. Y acá con control duplicamos el texto. Vamos a traer esto al frente. Esto también al frente. Lo vamos. Algo así. Entonces, duplicamos otra vez. Y París va saliendo. Y en este caso, New Jersey sale. Toronto entra. Y aquí viene Italia. Cortamos con control. Aquí está. Vamos a traerlo al frente.
Duplicamos el texto. Más o menos así. Y por último, yo creo que son solamente 4 o 5 diapositivas. 5. Vamos a colocar por acá. Duplicamos. Y acá, y así sale. Toronto va saliendo. E Italia entra. Yo pensaba que eso se hacía con efectos, con lo que usted enseñaba ahorita, del que se movían las imágenes con la Animation Paint. Ujú. No que uno lo colocaba desde el inicio, como con el movimiento ya físico, así. Igual Lo yo. Lo que pasa es que realmente es un efecto visual. Lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, hay algo que no hemos hecho. Y es que, por ejemplo, aquí el personaje está acá. Y la idea es que según se vaya moviendo las diapositivas o las imágenes de atrás, el personaje de acá se vaya desplazando un poco hacia la derecha. Y podamos ver como ese efecto de así. ¿Bien? No sé si logran verlo en la cámara. Pero más o menos así. Sí, sí. Que se Entonces, entrecruzan. exactamente. Entonces aquí nosotros debemos ir moviendo el personaje un poquito. Lo movemos un poquito para que se vea ese efecto y con transformación nos va a ayudar a que se vea mucho mejor. Entonces miren aquí cómo va quedando el personaje. Aquí no me El gustó. Una Porque aquí, pregunta, ajá, perdón, profesor, que le interrumpí. ¿El personaje tiene que estar en en una misma ubicación en cada diapositiva? ¿O no importa que que tenga diferente posición? y preferiblemente que esté en posición distinta, porque lo que queremos acá es lograr que cuando él, que según la diapositiva de atrás se vaya moviendo, él también se vaya moviendo. Pero si se fija, acá el efecto que hemos hecho, o sea, lo que hemos hecho con el personaje, básicamente es moverlo manualmente. Ya cuando aplicamos la transición, él lo va a hacer automáticamente, porque va a ser como, lo vamos a ver como una ilusión óptica. El que está viendo la presentación no se da cuenta que hay todo esto detrás. Entonces, por ejemplo, si ahora yo pongo aquí la transición, transformación, y la aplico a todas, vamos a ver cómo se ve. Estoy colocando acá, y bueno, ya ustedes lo vieron, pero más o menos esto es lo que logramos. Si se fijan, aquí tenemos un error, que es que inicia, el personaje se va moviendo, pero luego de la D se ve como que el texto queda detrás. Miren, no sé si lo logran ubicar. ¿No ven? Oh, Sí, se sí, ve, porque pasa por Esto, encima. Sí, exactamente. se Entonces, visualiza la falla. en esta diapositiva, cuando él va saliendo, aparentemente él está encima del texto. ¿Lo ven? Entonces, lo que hay que hacer es traer esta al frente, para que así, cuando él se desplace, el texto, bueno, debió quedar aquí detrás. Vamos a enviarlo un poquito más adelante, traer delante, a ver qué pasa. Ahora sí, ¿lo ven? Deben jugar un poquito con esto. Vamos a probarlo ahora. Ahora sí, ¿lo ven?
queda siempre detrás del texto, porque yo no quiero quitarle protagonismo al texto. Entonces, miren cómo él se desplaza. Yo estoy aquí, se va desplazando acá, luego se va desplazando acá, ya está en el centro de la pantalla el personaje. Aquí parece una foto allá en Dumbo. Luego acá, mire dónde está. Y por último, acá. ¿Qué les parece? Una pregunta. Eso parece un Ah, video. ¿A qué opción Ajá. fue que usted le dio para colocar al personaje detrás de las letras a organizar? Ok, sí, en organizar. Debes jugar porque a veces, dependiendo de los objetos que tengas en la presentación, no siempre trayéndolo al frente te va a funcionar. Entonces, ¿qué yo hago? Si trayendo este texto, que es el que me está dando el percance, si lo traigo al frente y cuando paso el personaje, todavía el personaje pasa encima del texto, entonces lo que hago es juego un poquito y entonces llevo al personaje un poquito detrás, en vez de enviarlo al fondo, porque no es la idea que quede detrás del fondo, pero lo envío una capa detrás. Recuerden que aquí tenemos diferentes capas y estamos jugando con esa capa para dar como esa ilusión óptica. Ok, gracias. Siempre. Entonces, esto es lo que deben lograr. Si quieren cambiar la temática, son libres de hacerlo. Si quieren utilizar la misma, también voy a estar muy atento a esos pequeños detalles, pues si se fijan en este caso, básicamente es colocar la imagen en la ubicación correcta, hacer los cortes en 16.9 para que no se vea deformada y tomar en consideración que el texto siempre pase detrás del personaje para que no se vea como ese efecto cortante que vimos anteriormente. Bien, ¿Cuál fue el tipo de animación que usted usó para la transición? estamos utilizando transformación, que es la misma que utilizamos con el efecto de la unidad 3 en el carro. De esta presentación y la anterior también, o solamente una de ellas. No, son dos temas diferentes que vamos a ver en esta unidad 4 y deben completarlo ambos. Pueden compartir los dos archivos en el mismo enlace. Eso sí lo pueden hacer. Si quieren lo cargan a Drive o pueden cargar varios archivos ya una vez que lo tengan acá directamente. Como saben, esta es nuestra penúltima unidad. Ya la semana que viene estaremos trabajando en la última unidad, en la cual vamos a estar viendo la parte del efecto 3D. Entonces ya la cosa se va poniendo como un poquito más interesante, un poquito más práctica, y la idea específicamente es precisamente esa, que ustedes conozcan cosas innovadoras que le puedan agregar valor. Bien, Excelente. líderes, de mi parte, un placer inmenso haber estado con ustedes. Wow, no nos pasamos tanto, apenas 22 minutos. Cualquier duda o aclaración, ya saben que los canales que están abiertos para ustedes, y espero cargar el video a la mayor brevedad posible para que ustedes puedan hacer la actividad. Un placer, pasen buenas tardes. Bye bye. Muchísimas gracias. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Gracias, papá.